Bienvenidos, queridos estudiantes. Deseo se encuentren bien. Les habla su maestra Rubí Lorenzo Corsino. Un abrazo desde la distancia. Es un placer estar con ustedes nuevamente en el día de hoy. Antes de iniciar con la clase, vamos a dar las gracias a Dios, como es costumbre, por el nuevo día que nos concede y a pedirle que nos brinde la sabiduría necesaria para desarrollar los contenidos del día. Sé que están ansiosos por saber qué trabajaremos en el día de hoy, pero es importante que recordemos lo aprendido en el proyecto de la semana anterior, el cual buscaba que creáramos un informe estadístico enfocado en responder a la pregunta, ¿cuánto azúcar basta? Estuvimos trabajando con la distribución de datos agrupados en intervalos de clase y pudimos ver que cuando se tiene una cantidad alta de datos, a veces resulta difícil poder responder a los interrogantes o cuestionamientos que nos realizan sobre los mismos. Pero en estadística se emplea una forma de organizar dichos datos para darnos así las herramientas necesarias y poder responder a estos cuestionamientos. Dicha herramienta busca organizar los datos entre clases y frecuencias y es llamada distribución de frecuencias. Además de esto, estuvimos viendo las medidas de dispersión, dentro de las cuales trabajamos el rango, la varianza, la desviación típica o desviación estándar. Pudimos calcularlo y además analizamos que el rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos. También es conocido como recorrido y pertenece a las medidas de dispersión. La varianza de un conjunto de datos es aquella que expresa la variabilidad promedio de las desviaciones cuadráticas de los valores de la variable con respecto a la media aritmética. La desviación típica o desviación estándar de un conjunto de valores de una población se define como la raíz cuadrada de la varianza y es la medida de dispersión más usada en la estadística. Continuamos trabajando con los gráficos estadísticos. En esta ocasión aprendimos cómo construir un polígono de frecuencia utilizando la tecnología y tuvimos la ayuda del programa Microsoft Excel. Recapitulando, un polígono de frecuencia es aquel tipo de gráfico el cual se crea o nace a partir de un histograma de frecuencias. Estos histogramas emplean columnas verticales para reflejar las frecuencias. El polígono de frecuencia se realiza uniendo los puntos de mayor altura de dichas columnas. También estuvimos viendo las medidas de posición no central, en donde trabajamos específicamente los deciles para datos agrupados. Definimos los datos agrupados como los 9 valores de la variable que dividen la distribución en 10 partes iguales. Establecimos que los deciles los íbamos a identificar como D sub K. Realizar y trabajar estos contenidos tenía como finalidad dotarte de las capacidades y las herramientas necesarias para que pudieras desarrollar tu proyecto número 4, un informe estadístico, el cual buscaba responder a preguntas tales como: ¿cuáles son los principales alimentos que contienen exceso de azúcar libre? Además, buscaba que investigaras y reflexionaras sobre el consumo de azúcar en la alimentación diaria. En el día de hoy estaremos trabajando desde la asignatura de matemáticas con la realización de tu proyecto número 1, una lista de canciones o playlist perteneciente a tu cuadernillo número 2. En esta ocasión estaremos trabajando con el conjunto de los números reales y sus aplicaciones. Pero antes es importante que recordemos qué son los números racionales. Estos los estuvimos viendo en el curso anterior, el primer grado. Recapitulando, los números racionales son aquellos que se expresan como la razón de dos números enteros. Por ejemplo,
Para todo número entero a, b, entonces a entre b es un número racional siempre que b sea distinto de 0. ¿Sabes por qué b debe ser distinto de 0? Porque la división entre 0 no existe. Ejemplo, un quinto, un décimo, un octavo. También es bueno recordar que los números racionales se pueden representar de dos formas, por fracciones y por números decimales. Sé que están ansiosos por saber qué son los números reales, pero antes de definirlos debemos ver un poco de historia. Los números naturales tienen su origen en una necesidad tan antigua como las primeras civilizaciones, la necesidad de contar. Los hombres primitivos tenían la habilidad de poder identificar objetos con características iguales y diferenciarlos unos de otros. Sin embargo, lo que no podían hacer era llevar a cabo o verificar de manera rápida y a simple vista la cantidad que había entre uno y otro. Es por esto que emplean o inician a representar la cantidad de cada objeto observado, marcándolo en huesos, piedra o madera. Es hasta el siglo X después de Cristo en donde el matemático y poeta Omar Khayyam implementa la teoría general del número y a la vez de esto, pues añade a los números racionales los números irracionales, con la finalidad de que se pudieran medir las demás magnitudes. Pero no es sino hasta el siglo XIX cuando se formaliza la idea de continuidad y por fin se da una definición satisfactoria y concreta al conjunto de números reales. Esto se debió al trabajo de los diferentes matemáticos, los cuales fueron George Cantor, Richard Dedekind, Carl Weierstrass, Heinrich Heine y Charles Meraille, entre otros, destacan en esta labor. Para profundizar más sobre el tema y la definición del conjunto de los números reales, a continuación tendremos un video. Acompáñame a verlo. ¿Cuáles son los números reales? A lo largo de la historia, varios matemáticos han desarrollado nociones e ideas sobre los números que han permitido organizarlos dentro de lo que hoy conocemos como números reales. Una parte de estos números reales son los números naturales, considerados como aquellos que sirven para contar. Otros son utilizados para expresar relaciones como la mitad de este pan o los 3/4 de los votantes. A estos números se los denomina racionales. Los números naturales y racionales ya eran parte del conocimiento matemático compartido por los persas, griegos y egipcios durante el siglo V a.C. En esta misma época, Pitágoras observó que la longitud de la diagonal de un simple cuadrado no podía ser medida con los números naturales ni racionales. Sin embargo, la diagonal existía y debía tener un número que le midiera. ¿Cuál era este número? En este momento no había ninguno. Fue Euclides quien cerca del año 300 a.C. cambió la noción de número pitagórico. Y entonces ya había un número que medía la diagonal del cuadrado, la raíz cuadrada de 2. A este número lo llamó irracional. También en esta época, Euclides demostró que la razón entre la longitud y el diámetro de una circunferencia, independientemente de su radio, era siempre la misma, era constante. Incorporó entonces el número pi. Los antiguos egipcios y luego los griegos, árabes e hindúes encontraron valores aproximados para pi, aproximadamente 3.1416. Ahora sabemos que este es también un número irracional. Avanzando en la línea temporal, a fines del primer milenio después de Cristo, no había números que expresaran las nociones de deuda, déficit o bajo el nivel del mar. Poco a poco fue gestándose la necesidad de inventar una nueva clase de números para presentar
esas nociones. Así surgieron los números negativos, que al juntarlos con los naturales agruparon el conjunto de números enteros. En los siglos XVI y XVII, el desarrollo de las ecuaciones algebraicas de tercero y cuarto grado llevó a la introducción de 3 clases de números: los números algebraicos, es decir, aquellos que son raíz de una ecuación algebraica con coeficientes enteros; los trascendentes o números que no son raíz de una ecuación algebraica con coeficientes enteros; y los imaginarios, es decir, los números correspondientes a la raíz cuadrada de un número negativo. Los imaginarios, sin embargo, nunca formaron parte de los números que ahora has llamado reales, sino que junto con ellos se integraron a los números complejos. Pues bien, hacia la mitad del siglo XIX, el panorama de los números que ahora conocemos como reales podía verse más o menos así. Por aquella época, los alemanes Georg Cantor, Richard Dedekind y Carl Weinstein formularon independientemente propuestas de sistematización de los números. Entre las consecuencias importantes de sus propuestas, destacó la creación de la teoría de conjuntos y del método axiomático moderno. De acuerdo con el método axiomático, cualquier afirmación que se haga sobre los conceptos matemáticos son proposiciones, que se dividen en 2 clases: axiomas y teoremas. Los axiomas enuncian las propiedades fundamentales de dichos conceptos y no se demuestran. Los teoremas también enuncian propiedades, pero se deducen a partir de los axiomas. La formulación axiomática de los números han puesto orden al conglomerado de números que han ido apareciendo e inventándose a lo largo de la evolución de la matemática, agrupándolos dentro de los números reales. Bajo esta concepción, podemos afirmar que los números reales son conceptos que están sujetos a axiomas a partir de los cuales se deducen teoremas. Después de ver el video, podemos concluir que el conjunto de los números reales es aquel que está formado por los números naturales, los enteros, los racionales e irracionales, y el mismo se representa con la letra R en mayúscula. Los números reales son un conjunto ordenado. Si nos dan 2 números reales cualesquiera, A y B, estos deben cumplir las siguientes propiedades. 1. A es mayor que B. 2. A es menor que B. Y 3. A es igual a B. Solo se puede cumplir una de estas condiciones, y esto se llama como ley de tricotomía. Es aquella que le da el orden al conjunto de los números reales. Para profundizar más en las propiedades que verifican el conjunto de los números reales, a continuación tendremos un video. Acompáñame a verlo, por favor. Pero antes, también debo recordarte que debes tener a mano tu cuaderno y lápiz para tomar los apuntes necesarios. Veamos. Empecemos por la propiedad de tricotomía. Esta propiedad nos dice que al comparar 2 números A y B, se cumple una y solo una de las siguientes 3 relaciones. De ahí la palabra tricotomía, de 3. Que A sea mayor que B, A sea menor que B, o que A sea igual a B. Veamos algunos ejemplos. Tenemos los números 3 y 2. Podemos decir que el 3 es mayor que 2. Y con el número 4 y 9, el 4 es menor que el 9. Y tenemos el 5 y el 5. Son iguales. Como vemos, en cualquiera de estos casos se cumplió una y solo una de las condiciones mencionadas. Continuamos con la propiedad transitiva. Esta propiedad nos dice que cuando A es mayor que B y B es mayor que C, entonces se cumple que A es mayor que C. Veamos algún ejemplo. 3 es mayor que 2 y 2 es mayor que 1. Por lo tanto, 3 es mayor que 1. Otro ejemplo. 9 es mayor que 7 y 7 es mayor que 3. Por lo tanto, 9 es mayor que 3.
Continuamos con la propiedad aditiva de orden. Esta propiedad nos indica que cuando tenemos una desigualdad, nosotros podemos sumar un mismo número a ambos miembros de la desigualdad y la desigualdad permanece. Por ejemplo, consideremos la desigualdad 9 mayor a 7. Si nosotros sumamos a ambos miembros de esta desigualdad el número 2, tendríamos 9 más 2 mayor que 7 más 2, es decir, 11 mayor a 9. La desigualdad permanece. Otro ejemplo, 15 mayor a 8. Si nosotros sumamos ambos miembros de la desigualdad ahora menos 2, tendremos 15 más menos 2 mayor que 8 más menos 2. Haciendo operaciones tenemos que 13 es mayor que 6. La desigualdad permanece. Y por último tenemos a la propiedad multiplicativa de orden. Esta propiedad nos dice que dada una desigualdad, nosotros lo podemos multiplicar por un número positivo y la desigualdad permanece. Pero si lo multiplicamos por un número negativo, la desigualdad se invierte. Por ejemplo, consideremos la desigualdad 6 mayor a 2. Y vamos a multiplicar ambos lados de la desigualdad por el número 3. Entonces tendremos 6 por 3, 18. Y 2 por 3, 6. Efectivamente, 18 es mayor que 6. La desigualdad permanece. Ahora consideremos esta misma desigualdad, pero multipliquemos por un número negativo, por menos 3. Entonces tenemos 6 por menos 3 es igual a menos 18 y 2 por menos 3 es igual a menos 6. Al comparar estos números, vemos que menos 18 es menor que menos 6. Es decir, la desigualdad se invirtió cuando multiplicamos por un número negativo, en este caso por menos 3. Después de ver el video podemos agregar que si nos dan 2, 3 o más números reales, cuales quieran, podemos ordenarlo de mayor a menor o de menor a mayor. A cada número real le sigue y le antecede otro número real, lo que lo hace un conjunto totalmente denso. Es decir, a cada número real le corresponde un punto en la recta y a cada punto de la recta le corresponde un único número real. Esta relación se conoce como correspondencia biunívoca. Ahora que sabemos qué son los números reales, veamos sus aplicaciones en la vida cotidiana. Número 1. Los números naturales. Estos nos sirven para el conteo de las cosas, animales o personas. Ejemplo, 5 carros, 3 casas y 8 perros. Número 2. Los números enteros. Estos lo podemos utilizar para medir la temperatura. Por ejemplo, 3 grados bajo cero. Se pueden utilizar de igual forma para representar las deudas. En ejemplo, tenemos la deuda en el colmado. También nos sirven para realizar operaciones como la sustracción. Ejemplo, 3 menos 5 es igual a negativo 2. Número 3. Números racionales. Estos nos sirven para especificar el peso de objetos o alimentos. Ejemplo, cuando vamos al supermercado, al área de los embutidos, y le verificamos al señor que nos atiende que necesitamos un cuarto de queso. Número 4. Números irracionales. Al utilizar el pi, por ejemplo, cuando buscamos el área de un círculo con la fórmula A es igual a pi por radio al cuadrado. Hoy hemos estado trabajando con el conjunto de los números reales y sus aplicaciones. Hemos podido ver que el conjunto de los números reales está compuesto por los números naturales, los enteros, los racionales e irracionales. Los mismos se presentan con la letra R mayúscula. Les recuerdo, mis queridos estudiantes, que deben poner en práctica los conocimientos adquiridos en el día de hoy.
Es para mí un inmenso placer estar con ustedes compartiendo otro día de clases. Recuerden lavar sus manos frecuentemente, cumplir con el distanciamiento social y hacer uso de su mascarilla. De igual forma, colaborar a que sus familiares lo hagan también. Nos vemos en la próxima clase. Estuvo con ustedes su maestra Rubí Lorenzo Corsino. Un abrazo desde la distancia. Adiós.